Bienvenidos a todos, mi nombre es Diego Araya y quiero presentarles el episodio número 17 de Vayan y Hagan. Estamos enfocados en esta miniserie de misiones y hemos tenido varias conversaciones enfocando en la relevancia de las misiones actualmente. Hablamos con Luis Diego Calderón acerca del antes, el durante y el después de las misiones. Tuvimos una conversación muy rica también con David González y su testimonio de vida y como familia en misiones. Y hoy tenemos en una conexión remota a Dixa que va a estar compartiendo con nosotros. Así que quiero que le presten muchísima atención a esta conversación y vamos a enfocarnos muchísimo en el tema de cómo criar hijos, cómo es criar hijos en una tercera cultura mientras son una familia en misión. Hola Dixa, ¿cómo estás? Gusto de verte, gusto de tenerte para acá. Es un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos un poquito, preséntate para que la gente te conozca un poquito. Hola Diego, un placer estar con ustedes aquí en una sesión más de podcast con ustedes. Es realmente una experiencia eh, muy linda de compartir con ustedes acerca de lo que Dios me ha permitido vivir en misiones. Y bueno, yo soy Adixa Ramírez, soy tica y muy limonense también, de la zona de Siquirres. Y este, bueno, y ahora digo que soy de Siquirres, pero en realidad no sé, de todas partes también he sido, ¿verdad? Pero sí, soy muy costarricense y Dios me ha dado mucha oportunidad también para compartir en diferentes lugares acerca de su palabra y del amor de Dios hacia otras personas. Así que es un placer estar contigo y con las personas que están viendo esto Qué aquí bueno, en sí. Te agradecemos de verdad de antemano que compartas tu historia y más que tu historia, la historia de tu familia, ¿verdad? Tu esposo, tus hijas, tu hijo. Entonces nos emociona que la gente pueda escuchar tu historia y especialmente en el tema de cómo criar hijos fuera del contexto propio, ¿verdad? Cuando estamos hablando de misiones, uno de los grandes retos es, bueno, los misioneros tienen hijos, ¿cómo criamos esos hijos, en especial en el campo misionero? Entonces, quisiera preguntarte esto para comenzar con la historia. Contamos cómo hiciste al inicio con el tema de las misiones y cómo fue tu desarrollo, tu historia como familia. Cuéntanos un poquito cómo ese proceso antes de salir, cómo fue ese antes de salir y cómo conectaron con el llamamiento que Dios tiene para ustedes, tenía para ustedes. Bueno, de hecho, mi historia misionera comencé yo sola, ¿verdad? Primero que nada, siendo soltera, estando acá en Ujú. Costa Rica y Dios me hace el llamado de salir como misionera. Me preparo, y estudio y todo en un instituto bíblico en San José. Y luego, salgo como misionera a Nicaragua para trabajar en evangelismo allá en Nicaragua, ¿verdad? Y precisamente allá en Nicaragua, pues conozco a mi esposo que es que ha sido, que Dios escogió para mí, ¿verdad? Mi esposo Camilo. Y nos involucramos a trabajar en evangelismo y también en iglesia como pastores, también como enseñanza de liderazgo, ¿verdad? Pero el llamado hacia los no alcanzados siempre estaba en mí, o sea, era algo que Dios había puesto en mí desde que yo escuché esa voz del Señor diciéndome, ¿a quién iré? ¿Quién enviaré para alcanzar a las personas que estaban sin Cristo? Así que, como Isaías, yo respondí en esa ocasión, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y yo creo que esa respuesta ha sido, ¿verdad? O sea, cuando yo le dije eso al Señor, nunca imaginé realmente hasta dónde el Señor me iba a llevar, pero gracias al Señor empezamos a prepararnos. Estuve 7 años primero trabajando en Nicaragua, pero luego Wow. regresamos con mi esposo acá a Costa Rica y empezamos a recibir ya más directamente preparación de misiones, recibir cursos sobre antropología, sobre conceptos transculturales y recibir un poquito de lingüística y todo esto que a veces uno piensa que es bueno, de hecho es importante, pero uno a veces cree que sin eso uno nunca va a poder llegar al campo, ¿verdad? Pero bueno, fue toda una enseñanza que Dios nos llevó y a tomar la decisión también de hacia dónde, ¿verdad? En la iglesia Ujú. local donde estábamos educados en San José, tenían un llamado hacia África.
Y nosotros, de hecho, también empezamos a orar, Señor, llévanos hacia donde tú quieres, ¿verdad? Y Dios puso el llamado de trabajar entre los moros blancos de Mauritania. Y eso al principio me sonaba como, ¿qué es eso, verdad? Yo recuerdo cuando éramos niños que jugábamos, ahí vienen los moros, ¿verdad? Y uno no, aquel juego, pero nunca imaginaba que iba a llegar hasta ese lugar, ¿verdad? Pero sí, fue toda una preparación, fue toda una adaptación en ese entonces teníamos a nuestra hija Evelyn de 3 años Ujú. y la gran pregunta, ¿no? Que todos nos hacían, ¿y va a llevar a la chiquita? ¿La va a llevar con ustedes? Bueno, sí, si Dios nos está llamando como familia, no puedo dejarla. Y recuerdo que mi mamá, mis suegras y mi suegra, ¿verdad? Y me decían, no, déjenla acá con nosotros, yo la cuido. Y yo no, era mi hija también con todos nosotros, ¿verdad? Pero sí, la ilusión de salir al campo, yo creo que para todo misionero es increíble, es pensar en ir y trabajar y servir al Señor y estar en el pueblo que Dios te ha llamado y todo, pero definitivamente es toda una escuela, es toda una Claro, preparación y es todo un mundo diferente también. claro. Adixa, entonces me dijiste que estuviste 7 años en Nicaragua. Sí, Siete primero años en estuve, Nicaragua. Conoces a tu esposo, lo cual es muy particular porque ya ustedes como pareja son una pareja pluricultural, ¿verdad? Son una mezcla, ¿verdad? Costa Rica y Nicaragua, que son tierras hermanas. Y además, bueno, juntos regresan a Costa Rica y se preparan, ¿verdad? Comienzan esta ilusión, este proceso y afinar todo lo que Dios afina y todo lo que Dios prepara en nuestros corazones antes de salir. Y durante esa temporada de preparación es donde tienen a su primera hija, ¿no? sí, es Evelyn. Evelyn y 3 años tenía cuando nosotros decidimos empezar ya a hacernos planes para salir de comisioneros. Así que duramos 2 años más preparándonos acá en Costa Rica en diferentes áreas, como ya te expliqué. Y luego en el 2000, precisamente en el año 2000, Dios nos permite salir a Senegal. Ya, Eh, es ahí donde aunque al principio era Mauritania, pero Mauritania es un país bastante cerrado a lo que es misioneros. Así que decidimos entrar a Senegal y desde ahí ubicarnos en la frontera de Senegal con Mauritania para trabajar directamente con los moros de Mauritania. Y okey. Cuéntanos un poquito justamente de esa transición ya con tu esposo, tu hija, este tiempo de preparación, toda la ilusión que tenían. Me imagino todos las preguntas y las expectativas que surgen. ¿Cómo fue llegar allá a Senegal? ¿Cómo fue el tema del idioma? Cuéntanos un poco de esos primeros retos que enfrentaron como familia al instalarse en Senegal. sí, eh, bueno, llegar como decíamos nosotros, bueno, tuvimos toda la ilusión de llegar y de establecernos allá. No conocíamos obviamente nada, no tuvimos conocimiento de nada de la zona, pero sí teníamos amigos que nos estaban esperando allá, compañeros ya de trabajo que estaban allí. Y empezamos ya con toda la preparación, especialmente lo que era ah, la- el estudiar el idioma, ¿verdad? En Senegal se habla el idioma francés como idioma oficial, ¿verdad? Por ser haber sido colonizado por Francia. Y bueno, mi esposo había llevado algunos cursos aquí en Alianza Francesa, pero así como solamente algo muy básico, ¿verdad? Algo como para iniciar una pequeña conversación, saludo o algo así. Y nosotros empezamos ya a empezar a trabajar ahí, a estudiar, más que todos los primeros años quizás fue nada más de estudiar el idioma, pero estábamos ubicados en Dakar, en el centro, en la capital de Senegal, y nuestra meta era llegar a trabajar con los moros en Mauritania, así que teníamos que ubicarnos directamente a viajar 450 o 475 kilómetros hacia el norte, a una Wow, ciudad llamada Dagana, una ciudad prácticamente muy, muy cerca del desierto del Sahara, podríamos decirlo que a las faldas del desierto del Sahara, cerca de, wow, qué chiva. y sí, muy lindo.
bueno, muy lindo digo yo ahora, pero en ese momento quizás fue la experiencia más difícil, ¿verdad? De saber que todo era árido y todo era muy seco. Pero Dágana, llegamos allá y empezar a trabajar con los moros en ese lugar. Era todo un reto porque nosotros y llevábamos toda la pasión, todo el amor, pero obviamente que en unas culturas como esta uno no lleva lo que es quizás algo bivocacional, que es quizás lo que se conoce más que todo, ¿verdad? Entonces nosotros éramos simplemente pastores y llegar diciendo, bueno, venimos aquí como pastores, como que nada que ver, ¿verdad? Claro. Pero sí, bueno, al llegar allá empezamos primeramente a conocer un poco más el idioma, la cultura y ubicarnos en el lugar donde estábamos tratando de adaptarnos a esa nueva estilo de vida. Pero una de las, obviamente, de las cosas que más enfrentábamos como familia es la educación, obviamente, de nuestros hijos. Y en ese caso solamente teníamos a Evelyn, que ya estaba en edad de empezar a ir al colegio, a la escuela, perdón. Ella había cursado, por decirlo así, kinder en Dakar y había aprendido un poquito de francés, que para ella fue también algo muy difícil, pero al llegar a Dágana, pues no encontrábamos una escuelita. eh, Todas las escuelas que habían eran escuelas locales y muchas de ellas con influencia islámica, porque les Wow, enseñan a los niños el Islam, ¿verdad? También hay. claro. Así que fue bastante difícil y yo recuerdo los primeros años ahí con ella, las primeras veces que iba a la escuela, era frustrante para ella porque era la única niña blanca y bueno, nosotros éramos los únicos blancos, ¿verdad? Y blanco les digo con todo y que yo soy toda negrita, ¿verdad? Sí, sí. Y mi familia igual, pero éramos los tubab, éramos los blancos, éramos Así les dicen los Tupap. así les dicen allá a la gente extranjera, ¿verdad? Los Tupap. Y en la ciudad de Dágana nosotros éramos los únicos Tupap, no habían otros Tupap. Así que llegamos y Evelyn empezó a asistir a la escuelita y llegaban todos los niños, la rodeaban y veían la nueva, era como el animalito diferente, ¿verdad? Como Ujú, aquello que uno se la asombra, la nueva novedad y ujú. todo el mundo estaba ahí viéndola y le jalaban su pelo y porque todas las niñas eran diferentes y ella se sintió muy acosada, recuerdo muy Claro. así, ¿Qué edad lloraba, tenía? llegaba Evelyn ¿Qué edad tenía tenía exactamente? bueno, tenía 7 años en ese momento que nosotros llegamos a Dagana. eh, y sí, obviamente que eso la frustró muchísimo a ella. Ujú. Ah, para nosotros como padres, por supuesto, eso era una de los grandes retos que tuvimos que enfrentar, el cómo ayudar a nuestra hija en la educación. Así que eh, empezamos a ver qué opciones teníamos, ¿verdad? Y tristemente Costa Rica no tiene un sistema educativo en el sentido de dar a distancia, donde uno pueda llevarse tal vez material y pues el sistema educativo pueda avalarlo y Algo como entonces no homeschooling. teníamos algo más o menos parecido con homeschooling, pero no lo teníamos, así que aunque yo llevé libros y cuadernos y cosas como que yo pudiera enseñarle a ella ya, no era lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, ella estaba pasando por muchas dificultades ahí en la escuela, incluso el sistema educativo allá es de castigar a los niños, y yo recuerdo que en 2 ocasiones a Evelyn le pegaron así Wow. como le pegan a los niños con una regla, algo tal vez como lo que se veía aquí quizás hace como no sé cuántos años, ¿verdad? Pero así lo educan a los niños allá, y yo ya decidimos que no, que Evelyn no podía ir a esa escuela. Entonces estuvimos tratando de enseñar, yo estuve tratando de enseñarle a ella en casa, pero pues no era lo mismo, ¿verdad? Y yo recuerdo una vez que Evelyn, en una Navidad, estábamos todos los compañeros ahí reunidos y uno de los compañeros le preguntó a Evelyn, Evelyn, ¿qué quieres de ¿Qué quieres de regalo? ¿Qué te gustaría recibir de regalo en esta Navidad? Y ella dijo, una escuela.
quiero una Wow, escuela donde yo pueda ir y pueda estudiar, donde pueda aprender. Y para nosotros eso, pues, fue bastante muy fuerte porque sí, o sea, no sé, yo digo, aquí los niños a veces no quieren ir a la escuela, pero mi hija sí quería ir a la escuela y ella quería aprender realmente. Y entonces, fue algo que nos hizo comprender de la necesidad grande que tenía ella y decir, bueno, ¿no? Ella también necesita estudiar. Y entonces empezamos a investigar para ver qué podíamos hacer con ella. Pero sí, esa era una necesidad grandísima que estábamos pasando en ese momento ahí con ella. claro. Qué reto tan grande, porque criar hijos ya de por sí es probablemente el reto más grande por el que pasamos como papás, pero criar hijos fuera de nuestro contexto, de nuestro idioma, de nuestra cultura, ya es el doble de complicado o de retador. Y además cuando uno está ayudando a sus hijos a adaptarse mientras uno mismo se está adaptando, ¿verdad? Es como un doble juego o un doble esfuerzo, ¿verdad? Como yo tratando de entender lo que está pasando y cómo Dios quiere posicionarnos y usarnos aquí al mismo tiempo de estar pendiente de Evelyn, ¿verdad? Y cómo ella se está adaptando. Y, y sí, qué curioso cuando las circunstancias de vida se vuelven tan paradójicas como eso que decías, ¿verdad? Los chicos aquí a veces no quieren ir a la escuela, qué aburrido, qué pereza. Pero en otras circunstancias, más bien el deseo genuino de los niños es quiero estar con otros niños, quiero aprender, quiero ir. Cuéntanos cómo fue esa solución al respecto, ¿verdad? Que ya nos estabas comenzando a contar con respecto a este internado. ¿Cómo fue y cómo fue que Dios los orientó y los llevó a esta solución que al final terminó siendo pues una bendición para ustedes? Cuéntanos un poquito esa parte. Sí, bueno, nosotros empezamos a indagar, investigar allá cerca en Dágana, dónde podíamos llevar a Evelyn, ¿verdad? O sea, qué escuela podía ser más cercana para ella y todo, pero realmente no había ninguna opción cerca y nuestros compañeros con los que trabajamos eran muchos misioneros ingleses y ellos nos hablaron acerca de una escuela que ellos tienen para hijos de misioneros en una ciudad cerca de la capital de Senegal, a 450 kilómetros de donde nosotros estábamos y la modalidad era un internado. Entonces, bueno, al principio dije, no, Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo voy a mandar a mi hija a un internado? Era algo así como sentirme mala mamá, ¿verdad? Sí. Y de hecho esto es algo que caló mucho en mí, ¿verdad? Es sentirme Ujú. como una mamá, una mala mamá, ¿verdad? De que dejara a mi hija entrar a un internado. Pero cuando Evelyn dijo esto es en esa Navidad, empezamos a decir, no, es que ella está necesitada, ¿verdad? Y empezamos a tomar decisiones, ¿verdad? Y le consultamos incluso con ella, empezamos a hacer investigaciones y gracias a Dios, Dios nos dio gracia, podría decirlo así, delante de estas personas y pudimos incluir a Evelyn en esta escuela, que era también todo un reto para ella porque ella había aprendido del español, aprendió francés, del francés aprendió un poquito de Wolof, que es el idioma ahí en donde estábamos, y luego tuvo que empezar a aprender inglés porque la escuela donde estaba era en inglés, todo era en inglés. Y Evelyn pues no sabía inglés, entonces ella tuvo que aprender inglés y recuerdo que su primer año fue todo muy difícil para ella, tener que ponerle un mentor o alguien, una persona que estuviera ahí cerca para hacerle traducción y todo del inglés al francés. Pero al principio yo decía, Evelyn no se va a adaptar porque había sido una niña muy, muy apegada a nosotros como padres, Ujú. pero fue increíble ver cómo ella se fue adaptando a ese nuevo estilo de vida ahí en ese internado, cómo ella empezó también a empezar a entender también la dificultad y que ella se encantó, fue como que hizo clic, ¿verdad? Cuando estuvo ahí en ese internado y para ella fue algo que le ayudó muchísimo a madurar, a ser una niña independiente y realmente le fue de mucha ayuda, ¿verdad? Ella marcó mucho en la vida de Evelyn ese tiempo ahí en el internado. Para nosotros fue difícil
porque nosotros solamente cada 3 meses podíamos tener a nuestra hija en casa. Así que cada 3 meses teníamos la dicha de verla, de estar con nosotros por un tiempo en la casa en Dágana y luego regresar. Era muy duro realmente. Pero era lo que ella quería aprender, quería estudiar y bueno, era la opción que había, aunque fue lo más duro, la decisión más dura que tomamos como padres, que ella tuviera que ir ahí. Y luego vinieron los otros hijos, Ujú. porque sí, nos nacieron otros 2 hijos más, Raquel, que es la otra chica, la otra niña que Dios nos dio. Y Raquelita también, pues cuando ya cumplió su edad de empezar a tener que ir al colegio, a la escuela, a los 7 años, la tuvimos que también meter en esta escuela interna. Y eso fue también muy, muy difícil para ella, porque ella era más sensible, quizás podría decirlo así, y era mucho más apegada, pero Raquel empezó a llegar a la escuela, gracias a Dios abrieron la oportunidad porque Evelyn estaba ahí, pero sí, fueron los primeros años también muy difíciles para Raquel, era más pequeña. Y yo recuerdo a Raquelita muchas veces llamándonos en la madrugada, llamándome en la madrugada por teléfono diciendo, mami, tengo miedo, quiero irme para la casa. ¿Y qué hacer cuando estás a 450 kilómetros lejos y no poder estar ahí para abrazar a tu hija, de saber que está con miedo, como cualquier niño que se levanta en la noche de madrugada, ¿verdad? Con miedo porque tuvo una pesadilla y va corriendo sobre la cama donde sus papás y la abraza y estás ahí para abrazarla y decirle, no, tranquila, no pasa nada, ¿verdad? Pero eso no podíamos hacerlo, así que desde el teléfono, ¿verdad? Dios nos daba sabiduría para poder hablarle a Raquel y decirle realmente que Dios estaba con ella, ¿verdad? Y yo digo, mis hijos, bueno, aprendieron mucho definitivamente a entender esta parte de que ser misioneros era familia misionera Mm. y que no era solamente papá y mamá son los misioneros, ¿verdad? Sino que ellos también. Pero a mí como mamá también fue muy difícil entrar a comprender el que Dios involucrara a mi familia, ¿verdad? Porque cuando uno es llamado a misiones, uno no se imagina hasta dónde impacta esto en la vida de tu familia, de tus hijos también. Pero gracias a Dios porque el Señor nunca nos dejó y yo siempre recordaba este pasaje en Isaías 49:15 que dice algo así, bueno, estoy parafraseando Sí. la versión, pero dice, ¿podrá la madre olvidarse de su hijo, del hijo que tiene en su vientre o que tiene en sus brazos, perdón? Y dice así, si ella no se olvida, o si ella se olvida, yo jamás me olvidaré de ti. Es una promesa que Dios me dio a mí y dijo, yo no voy a olvidarme. Si tú no te olvidas de tus propios hijos, yo jamás voy a olvidarme de ti, del cuidado que debo tener contigo y así como tú cuidas de tus hijos, yo voy a cuidar también de ellos. Entonces, para mí fue una promesa, tanto para mí como para saber que Dios cuidaría de mis hijos. Eh, de hecho, una de las difíciles pruebas que tuvimos que pasar ahí mientras ellos estaban en la escuela fue la gravedad, una enfermedad grave que tuvo que pasar Evelyn. Evelyn este, tuvo una peritonitis estando ahí en la escuela y fue algo grave que tuvieron que llevarla de emergencia porque tenía que ser intervenida inmediatamente y nosotros estábamos a esa distancia, ¿verdad? Y nos Sí. llaman a las 7 de la noche para decirnos, mire, tuvimos que llevar a su hija de emergencia, tiene que darnos la autorización porque si no, no puede operar y si no opera, ella está en peligro de morir. Y que te lleven esa Wow. noticia, la Sí. verdad fue como, Dios mío, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué hago? Y yo quería volar, quería que me salieran alas, ¿verdad? En ese momento y estábamos totalmente inmovilizados. Mi esposo había sufrido una caída recientemente y estaba inmovilizado, tenía una fisura
la vértebra. Y Dios siempre envía ángeles, Dios siempre envía ángeles, ¿verdad? Y esa familia que no tienes cerca, Dios te la da en esos lugares. Y así que uno de los compañeros dijo, no, no, yo los llevo precisamente y empezó y nos llevó en su carro y llegamos allá a las de madrugada, ya la habían operado, pero pudimos estar ahí con ella y la verdad es que fue algo muy duro para nosotros como padre. Esa fue quizás la prueba más difícil de tener que ver a nuestra hija de 10 años, que la llevaran al hospital para ser intervenida de alguna cirugía que podía haber perdido la vida y nosotros lejos de ella y, y no estar ahí para poderla tomar de la mano y decirle, mi amor, todo va a estar bien, Dios va a estar contigo, ¿verdad? Pero sí, Qué es intenso, sí, qué intenso. Qué chiva, bueno, qué chiva ver la historia para atrás, ¿verdad? Que ahora puedes desde tu casa y sabiendo el sí, final de la historia. Y yo creo que eso sí, es la que tal vez la gente, creo que la gente que nos escucha y nos ve debe estar pensando qué intenso y qué complicado y qué agónico, ¿verdad? Pero qué bueno es Dios que nos deja ver la historia y ver cómo Él estuvo presente y está presente, siempre está presente. amén. Adixa, ¿cuáles dirías son las claves o han sido las claves para ustedes como familia para adaptarse a sus cambios y sobre todo para adaptarse a los cambios y los retos que significa ser una familia en misión, con hijos, con uno, con dos, con tres hijos? ¿Cuáles fueron claves, cosas que podrías decir rápido que fueron claves del desarrollo con ustedes como ministerio y como familia? Sí, bueno, yo creo que definitivamente una de las cosas que nos ayuda mucho es entender que, ah, o sea, lo que yo te decía, a veces uno siente que Dios te llama a ti como misionero, pero Dios te está llamando a la familia entera. Y, y es algo que tal vez uno no entiende, ¿verdad? En el momento cuando uno sale, bueno, nosotros salimos solamente con Evelyn, pero es lo que impacta en la vida de ellos, ¿verdad? También. Y para bien, gracias a Dios, lo que pasó, ¿verdad? Con todo y las experiencias, pero la unidad, la cercanía, el poder estar con ellos, el poder siempre marcarles que es Dios quien está presente en nuestra vida, que, que aunque ellos no lo entendían, ¿verdad? Quizás al principio que Dios está ahí con nosotros, porque yo misma fui una de las que muchas veces renegué, quiero decirlo así, tal vez como un, como un Habacuc, como uno de los profetas, ¿verdad? Renegué diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me llevas ahí? ¿Por qué me llevaste a mí? Y yo lo puedo pasar, pero mis hijos, ¿verdad? Mi familia, los hijos no, pero Dios siempre estaba ahí presente y en esas cosas es cuando uno puede decirle a sus hijos, mira, ahí está Dios, mira cómo Dios obró en esto. Yo sé que para Evelyn, por ejemplo, cuando tuvo esa experiencia de esta cirugía, su fe creció increíblemente porque pudo entender que Dios estaba con ella. Cada vez que Raquelita nos llamaba y poder no estar con ella para calmar su temor, su nervio, decirle, mi amor, Dios está contigo. Y esa fe iba creciendo entre los dos, o sea, tanto ellos como chicos, ¿verdad? Pero también nosotros como padres, el depender totalmente de Dios. Y eso fue algo clave para nosotros, depender de Dios. Muchas veces uno va con toda la ilusión de creer que las iglesias nos van a apoyar y de hecho todas las iglesias con toda la buena intención te dicen vamos a estar con ustedes, los vamos a apoyar y todo, personas, hermanos que se comprometen con uno, pero por una u otra razón en el campo se desaparece todo mundo, ¿verdad? Y cuando te das cuenta que estás sola o solo, y ahí es donde Dios te dice, yo estoy contigo. Y Dios me dio a mí muchas lecciones estando ahí en el desierto, por decirlo así, porque literalmente estaba en el Literalmente desierto. estabas en el desierto. Y yo podía decir, bueno, aquí sí son lecciones del desierto, pero esto de depender de Él, yo estoy contigo, soy tu sustento, yo soy quien te proveo, yo soy quien te doy la fortaleza,
eso es algo que yo puedo decirlo, yo lo pude experimentar, tener la experiencia de conocer a Dios en esa área, ¿verdad? Eh, Porque tuvimos situaciones muy difíciles en cuanto a sostenimiento económico y mucha escasez, pero Dios nunca nos falló, nunca nos faltó, y nuestros hijos fueron testigos de eso, de cómo ellos vieron que nunca faltaba. Entonces, para nosotros la clave definitivamente para muchas familias es entender esto. No confiemos, y no digo está mal confiar en las promesas que nos hagan las iglesias o los hermanos o las organizaciones, porque lo hacen con toda la buena intención, pero son humanos y van a fallar en un momento. Pero confiemos en quién es el que nos ha llamado. El que me ha llamado a mí es Dios, y Él es el que ha prometido sostenerme hasta el final. Y entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo que venga lo que venga, me falle quien me falle, aún si sea mejor el pastor o la mejor iglesia o la mejor organización o mi mejor amiga, aún como decía este pasaje en Isaías, aún cuando mi madre se olvidara de mí, yo nunca me olvidaré de ti. Y eso fue Yes. para mí importantísimo, ¿verdad? Pero sí es muy importante, este, ahora ya después de regresar y ver las cosas desde otro punto de vista, eh, pensar lo importante que las iglesias puedan entender este punto, ¿verdad? Ujú. Que necesitan más apoyo al misionero estando allá, porque no todo es económico, no todo es el factor económico, es el apoyo emocional, el apoyo, la cobertura espiritual, porque sí, hay muchos momentos de desánimo, hay muchos momentos de duda, hay muchos momentos de incertidumbre y sobre todo el apoyo en la familia, que entiendan el aspecto de educación no es un lujo, y quizás las nuevas familias que están decidiendo irse deben de pensar eso, de que sus iglesias puedan darles aporte también en cuanto a la educación de los chicos, ¿verdad? Porque es necesario tener esa estabilidad uno como familia, de que sus chicos están en una buena escuela y van a estar bien Claro. educados. Sí. Qué buenos consejos, Adisa, y qué reto más grande, especialmente como decís, pensando en esas familias que están en ese proceso de prepararse y visionando salir con sus hijos o anticipando que van a tener hijos mientras están en el Ujú. campo. ¿Qué serían algunas otras lecciones, tal vez para ir cerrando? Algunas otras lecciones que podrías compartirnos y otra vez pensando en ese perfil de personas que ya están inquietas con el tema de misiones. ¿Qué serían cosas, dos o tres cosas claves que dirías de esta familia en misión? Bueno, yo sé que todos, como dije, uno sale con toda la ilusión y perfecto. Yo creo que siempre tiene que haber una convicción, no solamente una emoción, sino una convicción de por qué estoy saliendo, eh, porque eso es lo que te va a mantener ahí. La emoción se va a ir los primeros meses, pero la convicción te mantiene ahí, ¿verdad? La seguridad de que Dios te ha Convicción. llamado al campo, ¿verdad? La otra cosa es muy importante, la estabilidad, o sea, que puedan como familia estar seguros, de juntarse, no estamos en ningún momento tratando de aparentarse la familia perfecta, la familia misionera perfecta que está en el campo misionero. Hay que entender definitivamente que somos vulnerables y que somos una familia como cualquier otra familia, con necesidades y con errores también, pero que Dios nos colocó en ese lugar, ¿verdad? Ujú. Y entender que nuestra vida continúa ahí, y que debemos de ser lo más normales posibles, entre lo que se pueda decir normal, ¿verdad? Porque obviamente está el choque cultural y la presión muchas veces de querer ser buenos misioneros, que es unas cosas que a veces nos afecta, ¿verdad? Eh, Tristemente, a veces la gente se enfoca mucho en números, en cálculos, Ujú. en éxitos, ¿verdad? Y se nos olvida que somos humanos vulnerables y que también cometemos errores, ¿verdad? Entonces, como familia,
asegurar eso. Somos familia, ante todo somos familia. No somos solamente misioneros, somos familia. Y mantener esa unidad como familia, ¿verdad? Y también, bueno, entender que sí, que la educación, yo siento que la educación es una área muy fundamental, sobre todo cuando uno va con chicos. Si no podemos llevar nuestra homeschool, no sé si en algún momento Costa Rica vaya a desarrollar algún programa parecido, pero algunos tal vez pueden hacerlo a través de otras entidades. Pero sí, invertir en esa área de la educación, porque vale la pena realmente que los chicos tengan su buena educación y que se sientan seguros, que no lleguen nuevamente a Costa Rica y sintiéndose como los chicos raros porque no estudiaron o porque no se sintieron al nivel de otros, de sus compañeros o de sus primos o de sus familiares, ¿verdad? Entonces sí vale la pena invertir en esto. Y no, yo digo que como familia misionera deben de disfrutarlo también. O sea, los chicos se adaptan. Yo sé que hay una de las cosas que uno como mamá, yo lo digo como mamá, uno se preocupa mucho es si mi hijo, si mis hijos van a sufrir y que pobrecitos van a sufrir mucho en el campo y todo. Yo digo, los chicos son los que más se adaptan. Ellos son muy adaptables y mis hijos tuvieron esa facilidad, gracias a Dios, de adaptarse a los cambios, a las culturas. Y más bien para ellos fue más difícil cuando tuvimos que regresar acá a Costa Rica que cuando estuvimos allá en el campo misionero. Pero sí, sí. Bueno, gracias por los consejos, creo que valiosísimos y además a partir de la experiencia, que no es un consejo cualquiera, ¿verdad? Sí. Adisa, tal vez para terminar, me gustaría escuchar así bien rápido, ¿qué son tres cosas que Dios te enseñó o les enseñó a vos y a tu esposo en el campo misionero eh, a partir de sus hijos, de cada hijo? No sé si tienes alguna lección cortita que puedas decir, Dios me habló a través de Evelyn esto, Raquel, Jonathan, ¿cómo? ¿Qué dirías? Sí, bueno, de los tres en general me habló acerca de la valentía, pero Evelyn para mí, yo siempre le he dicho a ella es mi chica valiente, ¿verdad? Valentín. Porque ella mostró mucha valentía, valentía en tener que irse con nosotros, arriesgándose, ¿verdad? Obviamente que iba con papá y mamá. Y me llamó mucho la atención porque Evelyn me decía un día de esos, mami, es que para mí Senegal es mi casa. Más bien fue, yo nunca lo vi como ir, más bien fue estar ahí, era mi casa, ¿verdad? Pero Evelyn fue muy valiente y la manera como ella se adaptó, la manera como ella vivió estando ahí en Senegal, eh, de hecho para ella fue quizá la que más le costó readaptarse aquí en Costa Rica, De regreso. de regreso, sí, porque fue un cambio muy, muy grande para ella y le costó muchísimo. Pero sí, ella ha sido, y siempre se lo voy a reconocer, una chica muy valiente. Raquelita ha sido más vulnerable, ha sido más sensible, pero ha sido una chica de tierna, más tierna, y Dios me enseñó a través de ella que, bueno, obviamente como todos los padres sabemos, los chicos no son iguales, y que Dios con Raquel nos mostró la ternura de que Dios cuida de sus hijos. En ella pude ver cómo Dios cuidaba de Raquelita en esas noches cuando ella se despertaba ahí en la escuela y Dios le daba paz, ¿verdad? Y ella se fue adaptando bien. Y con Jonathan aprendí a ser un chico. Jonathan es más como más extrovertido, él es el chico extrovertido de los tres, pero él es el chico este, muy generoso y el que le gusta mucho compartir con todos los demás. Él vio en nosotros cuando estábamos allá, porque quizás estuvo más cerca con nosotros, cuando llegaban los chicos, los niños de la calle a la casa y nosotros llegábamos y compartíamos con ellos un desayuno, un pedacito de pan y todo. Entonces, Jonathan siempre quedó con eso, tanto así que siempre recuerdo una anécdota de que estábamos acá en Costa Rica y fuimos a visitar a una iglesia en Turrialba y una hermana que nos estaba hospedando, recién había llegado a Estados Unidos
y nos trajo unos chocolates deliciosos, ¿verdad? Y nos dijo, bueno, tome unos chocolatitos para cada uno de ustedes, ¿verdad? Una bolsita, todo lo más rico, ¿verdad? Y la teníamos guardada y ese día teníamos que compartir con los niños en la iglesia. Y de pronto, de una manera así muy espontánea, veo a Jonathan sacando los chocolates de mi bolso, ¿verdad? Y empezando a repartir a todos los chiquillos que estaban ahí, ¿verdad? Y entonces nosotros nos quedamos así como asombrados. Jonathan, ¿qué estás haciendo? Claro, no le dijimos nada en ese momento, pero ese es ver eso, él es así, el de dar. Y eso definitivamente Dios nos enseñó de su de la generosidad, de compartir, de lo que realmente eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, personas espontáneas, que no pensemos tanto, que más bien actuemos. Pero mis hijos, los tres, yo digo, son chicos muy valientes, que han aprendido muchísimo y que ha valido la pena realmente todo lo que ellos han vivido, lo que han pasado, porque cuando yo los veo a ellos y veo que no son chicos que sean exigentes, sino que se han adaptado y que se acomodan a cualquier cosa, a los cambios que hemos tenido que vivir acá en Costa Rica, yo digo, realmente valió la pena a pesar de todo lo que pasaron allá en Senegal. Así que gracias a Dios por los hijos que nos ha dado. Qué emocionante, Dixa. Te agradezco un montón tu tiempo, tu historia y, bueno, no solo la historia, pero el modelo que estás compartiendo con nosotros. Me encanta escuchar cuánto Dios les enseñó y les formó mientras ustedes enseñaban y formaban a sus hijos, ¿verdad? Lo paradójico. Y bueno, hoy estamos escuchando nada más la historia, digamos, enfocado muy a esas adversidades y a esos retos de la crianza de los hijos, pero me imagino cuántas cosas hizo Dios a través de ustedes para la gente en Mauritania, para todos las personas a las que estuvieron sirviendo en una etnia tan distinta, en un idioma tan distinto, con retos tan grandes. Así que gracias por tu servicio, gracias por tu historia y quiero motivar a la gente que nos escuche, que nos ve, que estén orando por Adixa, por Camilo, por sus hijos que ya están grandísimos, ¿verdad? Ahora, pero están ubicados ahora en Guanacaste, por eso estamos conectados así de forma remota y queremos también retarlos a que estén orando por ustedes. En la obra que están haciendo, están sirviendo con una iglesia ya, desarrollando un trabajo con una iglesia local en la parte, en la zona costera, que como saben en Costa Rica la zona costera tiene muchísimas necesidades y gracias que Dios los sigue usando y sigue usando a tus hijos también para hablarle a otras personas y para hablar a tu corazón. Así que muchísimas gracias, Dixa. Si quieres despedirte, cuéntanos algo. Muchísimas gracias, ¿no, Diego? Muchísimas gracias a ustedes también y definitivamente pues un placer siempre compartir estas enseñanzas y que ojalá de verdad sirva para animar a muchas familias. El campo misionero es fascinante y tu familia realmente son una bendición también en el campo misionero. Así que ánimo. Dios te bendiga. Excelente, muchísimas gracias, Adixa. Ese fue nuestro episodio número 17 de Vayan y Hagan. Ha sido una conversación súper rica, súper emotiva y emocional, así que les retamos, seguimos en esta serie de misiones, así que sigan conectados, síganos por las redes sociales en Singular en Costa Rica y además pueden seguir el video tanto en YouTube como el podcast por los canales que ya conocen. Así que vayan y hagan y Dios les bendiga.